¿Qué pasaría si detrás del ídolo más grande del vallenato se escondiera una historia mucho más oscura de lo que imaginamos? ¿Y si el legado de un artista amado por millones estuviera marcado por secretos, rumores y decisiones que aún hoy generan debate? Antes de continuar, bienvenidos a este canal, donde exploramos historias que pocos se atreven a contar. Si te gustan este tipo de contenidos, recuerda darle like, compartir este video y suscribirte activando la campanita para no perderte ningún detalle. También puedes apoyar el canal a través del botón Super Thanks para que podamos seguir investigando y trayéndote nuevas historias. Hoy nos adentramos en la vida de Diomedes Díaz, una figura que no necesita presentación en Colombia ni en el mundo del vallenato. Su voz marcó generaciones, sus canciones se convirtieron en himnos y su nombre quedó grabado como uno de los más influyentes del género. Pero, ¿qué hay más allá de la fama? ¿Qué ocurre cuando el brillo del escenario se apaga y queda al descubierto la vida real del artista? Este contenido forma parte de una narrativa de investigación basada en teorías, rumores en redes sociales y material recreado con fines de entretenimiento. Ninguno de los hechos o afirmaciones aquí mencionados ha sido confirmado por autoridades oficiales ni respaldado por pruebas judiciales concluyentes. Se recomienda al espectador mantener una postura crítica y reflexiva ante lo que está a punto de escuchar. La historia de Diomedes Díaz no es solo la de un cantante exitoso, es también la de un hombre que vivió al límite, que desafió las normas sociales y que construyó un imperio musical mientras su vida personal se volvía cada vez más compleja. Con más de 30 álbumes y millones de copias vendidas, su impacto en la música es incuestionable. Sin embargo, ese mismo éxito vino acompañado de una vida privada llena de controversias. Se habla de al menos 13 mujeres en su vida y 21 hijos reconocidos oficialmente. Aunque algunos aseguran que la cifra real podría superar los 30, esta realidad plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo se construye un legado cuando la vida personal es tan fragmentada? ¿Es posible separar al artista del hombre? Pero el punto más oscuro de su historia llegó en 1997, cuando su nombre quedó vinculado a la muerte de Doris Adriana Niño, un caso que conmocionó a todo un país y que hasta el día de hoy sigue generando dudas. Fue condenado a 12 años de prisión, pero solo cumplió aproximadamente 36 meses. ¿Fue justicia o un reflejo del poder y la influencia? A partir de ese momento, la figura de Diomedes quedó dividida entre el mito y la polémica. Para algunos, seguía siendo el ídolo intocable. Para otros, su imagen nunca volvió a ser la misma. Y sin embargo, su música continuó sonando, como si nada hubiera pasado. Tras su fallecimiento en 2013, lejos de cerrarse el capítulo, comenzaron nuevos conflictos. Su fortuna, construida a lo largo de décadas, quedó atrapada en un laberinto legal. Deudas fiscales, demandas laborales y una compleja red de herederos. La pregunta ya no era solo quién fue Diomedes, sino qué quedaría de él. Entre sus hijos, algunos decidieron seguir sus pasos en la música, como Elder Dayan y Rafael Santos, intentando mantener viva la esencia de su padre. Otros optaron por alejarse del foco público, construyendo sus propias vidas lejos del peso del apellido. Pero incluso entre ellos, la tragedia también dejó su huella. 3 de sus hijos, Martín Elías, Miguel Ángel y Moisés, fallecieron dejando una marca profunda en la historia familiar. Estos hechos añaden una capa aún más compleja a una narrativa ya cargada de emociones, éxito y controversia. Lo que queda claro es que el legado de Diomedes Díaz no puede entenderse en términos simples. No es solo música, ni solo escándalo. Es una mezcla de talento extraordinario, decisiones cuestionables y un contexto social que permitió que ambas cosas coexistieran. A lo largo de este video, iremos desentrañando cada uno de estos elementos, conectando los puntos y analizando las contradicciones que rodean su vida. Porque quizás,
La verdadera historia no está en los titulares, sino en los detalles que pocos se detienen a observar. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios. ¿Crees que es posible admirar la obra de un artista sin juzgar su vida personal? ¿O todo forma parte del mismo legado? Tu opinión es clave en este debate. Y si quieres seguir explorando historias como esta, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y apoyar el canal. Aquí cada historia tiene más de una cara, y estamos a punto de descubrirlas. Si en la primera parte nos adentramos en la superficie de una historia llena de contrastes, ahora es momento de descender a las capas más profundas, donde la fama, el poder y la vida personal de Diomedes Díaz comienzan a entrelazarse de una forma que resulta tan fascinante como inquietante. Hablar de Diomedes es hablar de un fenómeno cultural que trascendió la música. No se trataba solo de canciones, sino de una conexión emocional casi mística con su público. Cada álbum lanzado no era simplemente un producto comercial, era un acontecimiento. Más de 30 producciones discográficas y millones de copias vendidas no son solo cifras, son evidencia de un dominio absoluto dentro del vallenato. Sin embargo, el éxito en el escenario contrastaba con una vida privada que parecía moverse bajo reglas completamente distintas. Mientras su voz llenaba estadios, su vida personal se fragmentaba en múltiples historias paralelas. Al menos 13 mujeres y 21 hijos reconocidos oficialmente configuran un mapa familiar, difícil de comprender desde una lógica tradicional. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Era esta multiplicidad una consecuencia directa de su fama? ¿O una elección consciente que reflejaba su personalidad? Algunos analistas sugieren que el entorno que rodeaba a Diomedes, una mezcla de admiración, poder económico y falta de límites claros, facilitó que estas dinámicas se desarrollaran sin freno. Cada relación, cada hijo, representaba no solo un vínculo emocional, sino también una futura implicación legal y económica. Y aunque durante su vida estos aspectos parecían mantenerse bajo control, con el paso del tiempo se convirtieron en una red compleja difícil de sostener. El punto de quiebre más significativo llegó en 1997, cuando el nombre de Diomedes Díaz quedó vinculado a la muerte de Doris Adriana Niño. Este caso no solo sacudió a la opinión pública, sino que también marcó un antes y un después en la percepción del artista. Las versiones de lo ocurrido fueron múltiples, contradictorias y, en muchos casos, alimentadas por rumores. Lo que sí quedó claro fue la existencia de un proceso judicial que culminó en una condena de 12 años de prisión. Sin embargo, el hecho de que solo cumpliera alrededor de 36 meses generó una ola de cuestionamientos. ¿Cómo es posible que una condena de esa magnitud se traduzca en un tiempo tan reducido tras las rejas? ¿Influencia, vacíos legales o una combinación de ambos? Estas preguntas, lejos de disiparse, se han mantenido vivas en el imaginario colectivo. A partir de ese momento, la figura de Diomedes quedó atrapada en una dualidad constante. Por un lado, el artista venerado. Por el otro, el hombre envuelto en uno de los casos más polémicos de su época. Curiosamente, su carrera no solo sobrevivió a este episodio, sino que continuó con fuerza. Esto abre otra línea de análisis. ¿Hasta qué punto el público decide separar la obra del artista? ¿O es que, en ciertos contextos culturales, el talento puede eclipsar incluso los episodios más controvertidos? Tras su muerte en 2013, muchos esperaban que la historia finalmente encontrara un cierre. Pero ocurrió lo contrario. Lo que emergió fue una batalla silenciosa pero intensa por el control de su legado económico. Las regalías generadas por su música, que durante años representaron una fuente constante de ingresos, quedaron congeladas en medio de disputas legales, deudas fiscales, demandas laborales y la dificultad de repartir los bienes entre un número elevado de herederos, crearon un escenario caótico. En este punto, la pregunta ya no era solo cuánto valía el legado de Diomedes, sino quién tenía derecho a él. Cada hijo, cada vínculo reconocido,
Representaba una pieza dentro de un rompecabezas legal que aún hoy no termina de resolverse. Entre sus descendientes, las historias también reflejan esa mezcla de gloria y tragedia. Martín Elías, uno de los más conocidos, logró construir su propio camino en la música antes de fallecer, dejando un vacío profundo tanto en su familia como en el mundo artístico. Miguel Ángel y Moisés también forman parte de esa lista de pérdidas que han marcado la narrativa familiar, recordándonos que detrás del mito existen historias humanas complejas, llenas de luces y sombras. Por otro lado, figuras como Elder Dayan y Rafael Santos han intentado mantener viva la herencia musical de su padre. Pero incluso en ese intento, la sombra de Diomedes es tan grande que resulta casi imposible escapar de las comparaciones. Y aquí es donde el análisis se vuelve aún más interesante. ¿Es el legado una bendición o una carga? Para algunos, llevar el apellido Díaz abre puertas. Para otros, representa una expectativa difícil de cumplir. Mientras tanto, el patrimonio económico sigue atrapado en tribunales, como si reflejara simbólicamente la propia vida de Diomedes, brillante, caótica y llena de conflictos sin resolver. Sin embargo, hay algo que no ha quedado en disputa: su música. A pesar de todo, sus canciones siguen sonando, siguen emocionando y siguen formando parte de la identidad cultural de millones de personas. Esto nos lleva a una reflexión final dentro de este análisis. ¿Qué es lo que realmente define a una leyenda? ¿Sus acciones personales, sus logros profesionales, o la forma en que es recordado por su público? Quizás la respuesta no sea única. Tal vez, como en el caso de Diomedes Díaz, la verdad se encuentra en la intersección de todas estas dimensiones, donde el mito y la realidad se confunden hasta volverse inseparables. Si existe un punto donde todas las líneas de esta historia convergen, es precisamente en la tensión entre lo que se sabe, lo que se sospecha y lo que nunca pudo demostrarse con total claridad. En este nivel, la figura de Diomedes Díaz deja de ser simplemente la de un artista polémico y se transforma en un símbolo de algo mucho más complejo: el choque entre fama, poder, justicia y memoria colectiva. Uno de los aspectos más intrigantes del caso de Doris Adriana Niño no es solo el hecho en sí, sino la forma en que se construyó su narrativa pública. A lo largo de los años, múltiples versiones han circulado, muchas de ellas alimentadas por testimonios indirectos, filtraciones mediáticas y reconstrucciones que nunca llegaron a consolidarse como verdad absoluta. En este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto la verdad judicial coincide con la verdad social? Porque aunque existió una condena, el hecho de que la percepción pública continúe dividida sugiere que el caso dejó más interrogantes que respuestas. Algunos sostienen que la reducción efectiva de la pena podría interpretarse como una manifestación del peso que tenía Diomedes dentro de la sociedad colombiana. Otros, en cambio, apuntan a factores legales, tecnicismos procesales o incluso a errores dentro del sistema judicial. Pero lo realmente relevante no es elegir una de estas versiones, sino entender por qué todas siguen vigentes al mismo tiempo. Esta coexistencia de narrativas revela algo profundo sobre la manera en que las sociedades construyen y preservan la imagen de sus ídolos. Cuando una figura alcanza cierto nivel de influencia, su historia deja de pertenecer únicamente a los hechos y pasa a formar parte del imaginario colectivo. Y en ese imaginario, Diomedes Díaz ocupa un lugar casi mítico. Para muchos, sigue siendo el cacique de la Junta, un hombre que cantaba verdades del pueblo y que representaba una identidad cultural difícil de reemplazar. Para otros, su historia es un recordatorio de cómo el talento puede convivir con decisiones profundamente cuestionables. Esta dualidad se refleja también en la forma en que su legado económico ha sido tratado tras su muerte. Lo que en apariencia debería ser una herencia consolidada se convirtió en un campo de disputa prolongado, donde cada actor involucrado parece tener una versión distinta de lo que es justo. Las regalías musicales
lejos de ser una fuente de estabilidad, se transformaron en un elemento de conflicto. La falta de claridad en la administración, sumada a las deudas acumuladas y a la cantidad de herederos, creó un escenario en el que el dinero dejó de ser un símbolo de éxito para convertirse en el centro de tensiones familiares y legales. Pero más allá del aspecto financiero, lo que realmente llama la atención es cómo este conflicto prolonga la presencia de Diomedes en el tiempo. Es como si su historia se negara a cerrarse, como si cada disputa fuera una extensión de su propia vida, marcada siempre por el exceso, la intensidad y la controversia. En paralelo, las trayectorias de sus hijos ofrecen una especie de espejo fragmentado de lo que fue su padre. Algunos han intentado reconstruir la figura paterna desde la música, adoptando no solo su estilo, sino también su narrativa emocional. Sin embargo, este intento de continuidad no está exento de tensiones. La presión de estar a la altura de un ídolo tan influyente genera un conflicto interno constante. ¿Se trata de honrar el legado o de escapar de él? En el caso de Martín Elías, su carrera parecía representar una síntesis de ambas cosas. Logró conectar con el público y construir su propio espacio, pero siempre bajo la sombra inevitable de su apellido. Su fallecimiento, al igual que el de sus hermanos Miguel Ángel y Moisés, añade un componente trágico que refuerza la sensación de que esta historia está marcada por ciclos de ascenso y caída. Este patrón nos lleva a otra reflexión. ¿Hasta qué punto el entorno en el que crecen los herederos de una figura tan grande condiciona sus destinos? No se trata solo de talento o de oportunidades, sino de la carga simbólica que implica llevar un nombre que ya está inscrito en la historia. Mientras tanto, el público continúa desempeñando un papel fundamental en la construcción del legado. Cada reproducción de una canción, cada homenaje, cada debate en redes sociales contribuye a mantener viva la figura de Diomedes Díaz. Pero esta permanencia no es neutral. Está cargada de interpretaciones, de emociones y de juicios que varían según la perspectiva de cada individuo. Para algunos, escuchar su música es un acto de nostalgia y admiración. Para otros, implica una reflexión incómoda sobre la relación entre arte y moral. Y es precisamente en ese punto donde esta historia adquiere su mayor profundidad. Porque no se trata solo de Diomedes Díaz, sino de lo que su caso revela sobre nosotros como sociedad. ¿Cómo elegimos a nuestros ídolos? ¿Qué estamos dispuestos a perdonar en nombre del talento? ¿Y qué sucede cuando las sombras de una vida privada se vuelven imposibles de ignorar? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero sí tienen algo en común. Nos obligan a mirar más allá de la superficie, a cuestionar nuestras propias percepciones y a reconocer que la verdad en muchos casos no es un punto fijo, sino un territorio en constante construcción. En última instancia, la historia de Diomedes Díaz permanece abierta no porque falten datos, sino porque sobran interpretaciones. Y en ese espacio ambiguo, entre lo que fue y lo que se dice que fue, es donde su figura continúa generando fascinación, debate y, sobre todo, una sensación persistente de que aún quedan piezas por descubrir. Al final de este recorrido, lo que queda no es una respuesta definitiva, sino una sensación persistente de ambigüedad. La historia de Diomedes Díaz no se deja encerrar en una sola versión, ni puede ser reducida a una etiqueta simple. Es, en esencia, un reflejo de las contradicciones humanas llevadas al extremo. Por un lado, está el artista inmortal, cuya voz sigue atravesando generaciones, cuyas canciones aún resuenan en cada rincón donde el vallenato forma parte de la vida cotidiana. Ese Diomedes que convirtió su historia en música, que transformó vivencias personales en himnos colectivos, y que logró algo que pocos artistas alcanzan: permanecer vigente incluso después de su partida. Pero por otro lado, está el hombre, rodeado de polémicas, decisiones cuestionables y episodios que nunca terminaron de esclarecerse por completo. Un hombre cuya vida personal generó tantas preguntas como admiración provocó su talento.
Y es precisamente en esa dualidad donde se encuentra la verdadera dimensión de su legado, porque Diomedes Díaz no es solo lo que hizo en el escenario, ni únicamente lo que ocurrió fuera de él. Es la suma de ambas realidades, una mezcla incómoda pero profundamente humana. El conflicto por su herencia, los procesos legales aún sin resolver, las historias cruzadas entre sus hijos y la permanencia de su música en el imaginario colectivo son prueba de que su historia sigue en movimiento. No es un capítulo cerrado, sino una narrativa que continúa evolucionando con el tiempo. Tal vez, la pregunta más importante no sea quién fue realmente Diomedes Díaz, sino qué significa hoy para quienes lo escuchan, lo recuerdan o lo cuestionan. Porque cada generación reinterpretará su figura desde su propio contexto, desde sus propios valores y desde su propia forma de entender el mundo. En ese sentido, su legado trasciende lo individual y se convierte en un espejo social. Nos obliga a reflexionar sobre la relación entre el arte y el artista, sobre los límites de la admiración y sobre la forma en que construimos nuestras propias narrativas alrededor de figuras públicas. Quizás nunca lleguemos a una verdad absoluta. Quizás siempre existan versiones distintas, opiniones encontradas y teorías que alimenten el misterio. Pero tal vez eso es precisamente lo que mantiene viva esta historia. Porque mientras haya preguntas sin respuesta, mientras haya quienes sigan escuchando sus canciones y quienes continúen debatiendo su vida, Diomedes Díaz seguirá presente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el legado de un artista debe medirse únicamente por su obra? ¿O su vida personal también forma parte inseparable de lo que deja atrás? Te leo en los comentarios. Y si te interesan historias como esta, donde nada es completamente blanco o negro, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y acompañarnos en los próximos análisis. Tu apoyo, ya sea con un like, compartiendo el video o a través del botón Super Thanks, nos permite seguir explorando estos relatos que invitan a pensar, cuestionar y mirar más allá de lo evidente. Porque al final, cada historia tiene múltiples caras. Y aquí, estamos decididos a descubrirlas todas.